Muy bien, hoy estamos meditando en la resurrección de Jesucristo y queremos básicamente centrarnos no solo en la situación de que Él resucitó, sino un concepto bastante fuerte, bastante interesante, pensar que Jesucristo resucitó y ahora Él vive para agradar a Dios. Este concepto lo vemos modelado, lo vemos enseñado por Pablo en Romanos capítulo 6. Quiero animarte, aunque va a estar apareciendo ahí el texto, pero si gustas irlo checando en la versión en la que estás acostumbrado. Y vamos a estar desde Romanos 5, 19 hasta el 6, 14. Romanos 5, 19 hasta el 6, 14. Cuando Jesús estaba junto con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, en el cielo, en su gloria, viendo la necesidad del hombre, voluntariamente decidió dejar ese lugar, dice la Biblia, despojarse de ese lugar, despojarse de su gloria, tomar forma de hombre, encarnarse y venir y habitar entre nosotros para varios propósitos: mostrarnos al Padre. Le dijo a Felipe, el que me ha visto, a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cumplir la ley, para que de esa manera la ley cumpliera con su cometido y pudiera terminar su función para aquellos que son identificados con Cristo. Morir, y ya escuchamos varias cosas que tienen que ver con la muerte, el perdón de pecados, el justificarnos, etcétera, etcétera. Y resucitar para una novedad de vida, resucitar para subir al cielo, para interceder por nosotros, para prepararnos moradas celestiales. Y un detalle que a veces pasa o puede pasar desapercibido es que Jesús sigue viviendo como Dios hombre para agradar a Dios, al Padre, para gloria del Padre, es decir, sigue haciendo cosas con el objetivo de agradar a Dios Padre, y entre ellas está interceder por nosotros, rogar por nosotros, entre ellas está el preparar morada, el preparar un pueblo listo para Él. Vamos a ir leyendo estos textos que nos enseñan esta situación y vamos a comenzar desde Romanos 5 porque nos habla precisamente de esta situación, de las bendiciones que tenemos con su muerte. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó a la muerte, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué hombre es el que desobedeció y que hizo que los muchos, sus descendientes, fueran constituidos pecadores? Adán. Exactamente, aquí está hablando del pecado que le hemos llamado el pecado original o el primer pecado de la humanidad. Previamente ya Satanás, Lucero se había revelado y se había convertido en Satanás. Pero aquí tenemos el primer pecado del primer ser humano creado, y eso trajo pecado a todos sus descendientes. Todos nacemos con esa situación. De esa misma manera, como un hombre pudo afectar a toda la humanidad, de esa misma manera un hombre, en este caso Jesucristo, el Dios hombre, puede beneficiar a toda la humanidad. Y vamos a ver más adelante que ese beneficio se logra cuando somos identificados o cuando queremos identificarnos con Él. Dice que así como la ley se introdujo por la abundancia de pecados, también la gracia por esa misma situación. ¿Qué hay de conclusión entonces? Dice Pablo en Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? Ya que estamos bajo la gracia, dice, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y para esto es muy importante entender lo que significa el bautismo. La palabra bautismo en la Biblia significa identificación, identificarte con alguien. Cuando tú te bautizas en agua, cuando hemos visto algunos bautizos aquí, te estás identificando con la iglesia universal y con alguna iglesia en particular, una iglesia local. Así que aquí cuando dice que somos bautizados en su muerte, significa que somos identificados o somos sumados, por así decirlo, a la muerte misma de Jesucristo. Este es uno de los elementos principales cuando se te anuncia el mensaje de salvación, cuando se utilizan expresiones como aceptar a Cristo, invitar a Cristo a tu corazón, permitir que Cristo te dé nueva vida. Básicamente lo que estamos diciendo es que confíes en que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, cuando Cristo estaba muriendo, es como si tú mismo hubieras estado muriendo en ese momento. Por eso habla la palabra del Señor a través de este escrito de Pablo, que cuando somos bautizados en Cristo o identificados con Cristo, somos identificados o somos unidos a la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, es el mismo sentido como tú mismo muriendo. Y de la misma manera, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ese bautismo o esa identificación en la muerte de Cristo también es una identificación en la resurrección de Jesucristo. Tú moriste en la cruz, todo ser humano puede estar identificado en la muerte de Cristo. Y tú estás identificado o estás unido también en la resurrección de Cristo cuando te identificas con Él. Cuando quieres unirte a Él, cuando quieres, de la misma manera que Él obedeció a Dios, obedecerle tú, identificándote con Cristo, siendo bautizado con Cristo. Y te reitero, a esta expresión le hemos dado muchas expresiones contemporáneas, algunas inclusive no están literalmente en la Biblia, pero son enseñanzas que proceden de enseñanzas de la Biblia, como por ejemplo, aceptar a Cristo en tu corazón. Esa expresión no existe en la Biblia, no existe una expresión que diga acepta a Cristo en tu corazón, recibe a Cristo en tu corazón, no existe. La expresión que existe es que Cristo mora en tu corazón cuando tú confías en Él. Entonces por eso se usa esa expresión de recibe a Cristo o invita a entrar a tu corazón. Pero básicamente esta enseñanza es la misma. Identifícate con la muerte y resurrección de Cristo. Debes creer que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, tú estabas muriendo en la cruz también. Y cuando Cristo estaba resucitando, tú estabas resucitando también. El objetivo de Cristo al morir es cancelar la deuda de pecado. Y el objetivo de Cristo al resucitar es vivir para agradar a Dios. Y esta es una parte que tenemos un poquito olvidada en el evangelio contemporáneo, y por eso a veces trae, queriendo o sin querer, ciertas actitudes cristianas que dejan mucho que desear, que en realidad no son cristianas. Se nos olvida, o a veces no nos dicen, no nos explican cuando nos comentan el evangelio, que el evangelio implica ser identificado con Cristo en su resurrección para andar en novedad de vida, como dice aquí, ¿verdad? Así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando a ti te explican el evangelio, y te lo deben haber explicado adecuadamente, y si no ahora estás entendiéndolo adecuadamente, no solo tiene que ver con el perdón de tus pecados, no solo tiene que ver con que vas a ir al cielo y que vas a tener una morada celestial. Tiene que ver con que a partir de que conoces a Jesús, a partir de que eres identificado con Jesús, empieza una vida nueva
en tu ser. Tienes que empezar una vida novedosa, una vida nueva. Y aquí pues siempre es importante hacer la primera reflexión personal o el primer tiempo de reflexión personal. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida? ¿O qué tanto está cambiando tu vida? Y esa es tu primera evidencia personal, íntima, esto es entre tú y Dios, para certificar o verificar la realidad de tu experiencia cristiana. Si simplemente has dejado ciertos hábitos o has modificado cierto comportamiento, es decir, si antes te emborrachabas y ahora ya no te emborrachas, o si antes eras fácilmente de pensamientos incorrectos, aún pensamientos de deslealtad hacia tu familia, hacia tu esposa, y simplemente has modificado ese comportamiento. Pero no sigue habiendo cambios que te hagan cada vez más semejante a Jesucristo, que te hagan cada vez una persona mejor, una persona más apegada a lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo debe vivir una persona. Tienes que evaluarse en verdad, ¿has entendido el Evangelio o si estás viviendo en el Evangelio? Porque el propósito de Dios, al habernos identificado con la resurrección de Cristo, es que andemos en vida nueva, lo cual incluye no ser dominado por el pecado. Por esa razón dice, porque si hemos sido unidos en Él, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si en verdad hemos sido unidos a Él, y lo hemos sido, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, bueno, los que hemos sido identificados con Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Y esa es parte de la primera reflexión. ¿Qué tanto puedes tener tu victoria sobre el pecado? ¿Qué tanto se sigue enseñoreando el pecado de ti? Es decir, cuando intentan sacarte de tus casillas, cuando intentan hacerte enojar, ¿verdad? O cuando estás bajo la presión de un jefe bastante mal portado para contigo, o muy abusivo, o de un empleado que no acata tu autoridad, etcétera, etcétera. ¿Te sigue controlando ese enojo? ¿Sigue respondiendo de esa manera? Si encuentras la posibilidad de hacer trampa, si encuentras la posibilidad de enriquecerte o de obtener ciertos recursos de una manera no correcta, antes lo hacías, ¿lo sigues haciendo? Cuando te enojas, porque llegamos a enojarnos, es normal, no es problema el enojarse, el problema es qué hacemos cuando estamos enojados. Cuando te enojas, ¿sigue saliendo el lenguaje florido que teníamos antes? ¿No tenemos la capacidad o el poder de permitir que Dios maneje nuestra ira, permitir que Dios maneje nuestro mal carácter? Ahí hay problema. O no hemos entendido el Evangelio con la muerte y resurrección de Cristo, o andamos en desobediencia, siendo ya sus hijos, pero andando en desobediencia. Bueno, algunas cosas que Dios quiere recordarnos a través de Pablo. Primero, tu viejo hombre, quien eras tú, cuando eres identificado con Cristo, ya quedó clavado en la cruz, ya murió. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, porque tú ya no tienes relación con el pecado, han sido clavados en la cruz y ya no son tomados en cuenta por Dios para condenación. Esa es la primera situación que tienes que conocer o tienes que recordar para tener esa victoria sobre la situación de pecado. Ya no eres tú quien estaba vendido al pecado, quien vive ahora. Ahora eres una nueva persona que tiene esta posibilidad de ya no pecar. Continúa el pasaje diciendo, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado.
Y no está hablando aquí de nuestra muerte futura. Está hablando de nuestra muerte espiritual cuando nos identificamos con Cristo, cuando somos bautizados con Él. Continúa Pablo diciendo, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hemos muerto con Cristo. Si tú has creído, si tú has confiado en el Señor, de acuerdo a como la palabra enseña el Evangelio, tú ya estás muerto espiritualmente, o has muerto espiritualmente, ya no estás identificado con Adán, estás identificado con Cristo. También has resucitado con Él y vas a vivir con Él por esa resurrección que Él ha logrado venciendo la muerte. En cuanto Cristo murió, murió al pecado, de una vez y para siempre. Él ya con su muerte juzgó el pecado, no hay situación de pecado, y añade el pasaje, pero en cuanto vive, vive para Dios, o vive para agradar a Dios. Y ese es nuestro enfoque de la resurrección esta mañana. Jesucristo resucitó para tener una nueva vida como el Dios hombre ahora glorificado, y su objetivo es vivir para agradar a Dios. Es decir, allá en el cielo, en donde Él more, que ya no hay situación de pecado, que Él ya no tiene que morir para pagar el pecado de la humanidad, sigue viviendo o sigue teniendo una vida activa junto con el Padre y el Espíritu Santo para agradar al Padre, para agradar al Espíritu, para agradarse a sí mismo. Es decir, la vida de Jesucristo sigue siendo activa y sigue siendo una vida que busca agradar a Dios. No en el sentido de que busque para lograrlo, no, en el sentido de que busca porque ya lo ha logrado, es decir, se mantiene viviendo en agrado a Dios. Y eso es nuestro reto, nuestra meta o nuestro estilo de vida que tiene que reinar entre nosotros, me refiero a cada uno que es cristiano, a partir de que entendemos lo que es el Evangelio. En tu novedad de vida, o en tu nueva vida, a partir de que conociste a Cristo, tu meta o tu objetivo tiene que ser vivir constantemente agradando al Señor. Por tanto, la conclusión del pasaje de esta muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tiene autoridad sobre ti a menos que tú se lo permitas. En tu vieja vida antes de conocer a Cristo, el pecado te dominaba. Tú actuabas de una manera de la cual cuando decías, perdón, no, es que no me pude controlar, es muy cierto. Cuando una persona no cristiana hace cosas muy desagradables y te dice, no me pude controlar, te está diciendo la verdad. Una persona no cristiana no puede controlar sus instintos de pecar y de agradar al pecado. Es muy cierto. De cierta manera tienes que tener un poco de comprensión hacia tus jefes, tus empleados, tus familiares, tus amigos, tus vecinos no cristianos. No tienen opción de un comportamiento adecuado, porque ellos siguen siendo esclavos del pecado y no tienen otra posibilidad. Ellos obedecen al pecado porque el pecado reina sobre ellos.
Cuando tú intentas pedirles, oye, no, mira, no hagamos esta trampa, no hagamos esta situación, seamos honestos, vendamos las cosas como son, y ellos no logran hacerte caso o no quieren hacerte caso, ¿sabes qué? Es porque no pueden. No pueden, el pecado los gobierna. Ellos pecan porque son pecadores, no tienen opción. Podrán comportarse moralmente de acuerdo a lineamientos de hombre, pero no van a poder en verdad tener una vida recta. No van a poder tener el estilo de vida que tú demandas de ellos. Tú como cristiano sí puedes vivir de una manera diferente. Sí puedes dominar o permitir que Dios domine tu orgullo, que Dios permite dominar tu carácter, que Dios modele tus anhelos, tus deseos. Estas situaciones que a veces nos llevan a una situación de comportamiento no correcto. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo bajo el pecado. En contraste, debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué a veces no tenemos victoria sobre el pecado? Simplemente deseando no pecar. Porque la receta de Dios no solo es desear no pecar, la receta de Dios es desear hacer lo bueno. No basta con no querer vivir mal, necesitas querer vivir bien. De ahí la importancia de leer la Escritura, de la oración, de congregarnos, etcétera, etcétera. Podemos tener esa victoria porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La muerte y resurrección de Cristo es un mensaje de vida. Es un mensaje de esperanza, de una vida eterna, sí, pero es un mensaje de esperanza de una vida aquí, ahora, una vida diferente. El verdadero Hijo de Dios puede ser diferente, puede andar dignamente, porque Cristo en su muerte y resurrección rompió las ataduras del pecado y te ha hecho libre. Ahora tú, que eras un esclavo del pecado, eres un ciudadano libre. Y lo más difícil de la vida cristiana es que eres libre de decidir a quién obedeces. Puedes seguir obedeciendo al pecado como antes lo hacías, o puedes comenzar y seguir obedeciendo a Dios, a quien antes no podías agradar ni obedecer, y ahora sí puedes. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó para agradar al Padre, así nosotros también hemos sido identificados en su resurrección para que andemos en una vida que agrade al Padre. Y ese es parte del verdadero mensaje de la resurrección. Yo quiero animarte, quiero que nos animemos unos a otros a seguir viviendo de una manera digna del Señor, pensando en que Él resucitó por nosotros, para que nosotros podamos vivir para agradarle a Él. Quiero animarte a que te pongas de pie. Vamos a orar agradeciendo una vez más por la resurrección de Cristo, por lo que nos da y sobre todo nos da esa facultad, esa posibilidad de vivir agradando a Dios, cosa que antes no podíamos, y buscar ese estilo de vida en donde constantemente, intencionalmente, vivamos para agradar a Dios. Y vamos a aprovechar también para orar por los alimentos, y ya posteriormente nos estaremos organizando y probablemente los niños ya tengan un poquito de hambre, entonces en cuanto ellos ya tengan su alimento podrán comenzar a disfrutarlo, porque vamos a aprovechar también para orar por los alimentos. Dios, muchas gracias. Hoy estamos recordando que el Señor Jesús resucitó y quisimos enfocarnos, Señor, en recordar que Él resucitó para vivir para ti. Resucitó el Señor Jesús para vivir una vida buscando agradarte a ti, Padre. Él nos sigue dando ejemplo para que nosotros también deseemos vivir una vida que te agrade a ti. Gracias, Señor, por recordarnos esta maravillosa oportunidad que nos das y estos recursos que nos das de haber sido desligados del pecado, haber muerto al pecado para que ya no tengamos la obligación de obedecerle, y nos has hecho resucitar a una novedad de vida. Señor, permite que cada día vivamos para agradarte a ti, vivamos cada día, Señor,
buscando vivir de una manera adecuada, de una manera siguiendo el ejemplo de Jesús, de manera que sea evidente el cambio que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado los recursos y Jesucristo intercede por nosotros para que nosotros también podamos vivir agradándote a ti.